Mi nombre es Micaela Camino. Como decía Caro, soy directora actualmente de Proyecto Quimilero. Trabajo también para la Sociedad Zoológica de Londres. Y entre las organizaciones que integro, que son un par, está REDAF y Somos Monte Chaco. Y hoy voy a hablar de los desmontes en la ecorregión del Gran Chaco Sudamericano. Así que para empezar a hablar de lo que está sucediendo, que es básicamente esto, voy a poner acá un mapa para que veamos lo que es la ecorregión del Gran Chaco Sudamericano. Es muy grande, es muy extensa, es la segunda ecorregión después de Amazonía en superficie, y ocupa parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y un pedacito de Brasil también. En general lo dividimos en Chaco seco y Chaco húmedo, dos regiones distintas. Yo trabajo en Chaco seco, más que nada, aunque vivo en el Chaco húmedo, y por eso por ahí hay algunos datos que voy a dar más fuertes sobre el Chaco seco. Digamos, esta ecorregión actualmente está súper amenazada, tiene una de las tasas de desmonte más altas del mundo, o sea, la velocidad con la que se pierden los bosques es una de las más altas del mundo, y obviamente eso hace que en los últimos años se haya llamado mucho la atención sobre qué es lo que está pasando acá. Es una zona que tiene el bosque seco tropical, subtropical más grande del mundo, pero además de bosques, hay otros sistemas naturales, hay pastizales, hay humedales, es bastante heterogénea la ecorregión, aunque dominen los bosques, eso hace que sea muy diversa, biológicamente hablando, también en sus culturas, después voy a hablar un poco más de eso. Hoy, por hablar de deforestación, nos vamos a enfocar en los bosques, pero realmente todos los sistemas naturales del Gran Chaco están amenazados por un problema similar, el avance de los desmontes, o de la transformación de ecosistemas naturales. Entonces, antes de empezar, por ahí vale la pena decir que es un bosque, porque un bosque no es un rejunte de árboles que están ahí, es un ecosistema, es un sistema vivo, donde hay seres vivos, materia inorgánica, interactúan entre sí, se van relacionando, dependen unos de otros, y a través de esas dependencias e interacciones hay flujos de energía, de materia, se generan procesos y servicios ecosistémicos también dentro de lo que son esos procesos a nosotros humanos. Está siempre moviéndose, ¿sí? Es un sistema dinámico con muchos elementos. Como decía antes, en el caso del Gran Chaco es un sistema muy diverso. Yo trabajo con mamíferos medianos y grandes, más que nada grandes, así que bueno, van a ver que por ahí las fotos, las imágenes son más que nada de mamíferos, muchas especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, pueden ver abajo. No sé si ustedes ven mi mouse, pero acá estoy marcando. ¿Lo ven ustedes? Sí, sí, se ve. Bien, este es el quimilero, por ejemplo, que está amenazado de extinción y además es endémico de la región, o sea, no existe en otro lugar del mundo, solo ahí. Y es una región, como decía antes, que es muy rica también culturalmente, tradicionalmente es una ecorregión habitada por diferentes comunidades indígenas, naciones indígenas, y también desde hace algunos cuantos siglos por familias criollas que viven en los bosques o en los ecosistemas naturales, así como las comunidades originarias, y que tienen vidas que están muy asociadas a los sistemas naturales. Por ahí hay caza de subsistencia, colecta de plantas medicinales o de otros elementos. Es una interrelación muy cercana, y obviamente con sus saberes y sus culturas propias, sus cosmovisiones propias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Chaco, ¿no? Donde tenemos toda esta diversidad, esta riqueza, esos procesos, esas culturas, y sin embargo avanza el desmonte, y como decía antes, con una de las mayores velocidades que vemos en el mundo. Básicamente el desmonte se acelera muchísimo en la región del Gran Chaco a partir de la década de los 90. Entre el 2000 y el 2019 se perdió más de un cuarto de la ecorregión, y solo en el Chaco seco estamos hablando de 9,5 millones de hectáreas. Fíjense acá, puse una imagen del Chaco seco con las capas que tengo yo que tomé de REDAF y de otra asociación que se llama Huirá Paraguay, y algunas digitalizaciones que hicimos nosotros, y pueden ver en verde
los bosques y lo oscuro son todos desmontes. Así se va perdiendo, digamos, el bosque año a año. Acá pongo para que sigamos viendo, ¿no?, cómo se ve esto en imágenes satelitales. Esto es del año 2000, esto es el Chaco Seco argentino, esto es Salta, Chaco y Santiago del Estero, allá arriba está Formosa. Esto es 2000, esto es 2019, ¿no? Lo clarito claramente son los desmontes, se ve la forma cuadrada de que han utilizado esas áreas para agricultura industrial, de eso voy a hablar enseguida. Entonces pasamos de esto a esto, que los bosques no están más. Ahora, como que a lo largo de la charla hay muchísimo para decir sobre los desmontes, ¿no? Podemos hablar de por qué, cómo, qué causan, y la idea, con lo que hablamos con Caro un poco, fue pasar por todas estas cuestiones. A lo mejor no se puede profundizar tanto en ellas, pero sí tener un pantallazo, tener una idea, y luego cada quien puede saber en qué prefiere profundizar, puede averiguar. Yo puedo dejar después la lista de bibliografía con los profes, o pasársela a quien me la pida, porque todo lo que voy a decir es basado en información científica, ¿no? En la colecta de información, digamos, y el análisis que se ha hecho surge del método científico. Entonces, si bien obviamente yo tengo una opinión y una posición sobre lo que está pasando, está bueno tener eso en cuenta, ¿no? Como que todo esto sale de revistas indexadas, o hay un poquito de información que sale de un informe técnico de Nación. Entonces, vayamos al porqué del avance de los desmontes. Varios trabajos que estuvieron viendo este asunto. Para quien no sabe, acá está el Gran Chaco, acá la parte más roja, el Chaco Seco, acá el Gran Chaco, ¿sí? Y lo que ven es que el mayor motivo por el que se desmonta en el Gran Chaco sudamericano es para producir bienes o productos de exportación. Commodity es productos de exportación. Eso es lo que causa la deforestación, más que nada. Y sobre todo en el Chaco Seco. Entonces, ¿qué es lo que exportamos principalmente? Grano de soja, aceite de soja, harina de soja. Y también un poco de ganado. Desde el Chaco, obviamente, estoy hablando, ¿no? Región Gran Chaco. Es interesante que el ganado vino en gran medida a esta ecorregión desplazado de zonas que fueron siendo ocupadas por soja en otros lugares, la región pampeana, por ejemplo. Entonces, los productores de ganado se desplazaron más al norte, y entonces, además de la soja, está el tema de la producción de carne. Es una producción de carne intensiva, y lo quiero aclarar porque en el Chaco hay familias criollas y a veces indígenas que también hacen ganadería, pero hacen ganadería bajo monte, que es como que las vacas están sueltas, el forraje del que se alimentan es de plantas nativas de los bosques, y si bien puede causar alguna degradación, no hace falta sacar todo el bosque para hacer ese tipo de ganadería. En cambio, esta otra ganadería industrial para exportación tiene otra práctica. Las vacas son un elemento de exportación, la carne. Además de todo esto, eso es como lo que más impulsa el desmonte, principalmente la soja, y luego las vacas un poco empujadas también. Pero además hay negocios asociados y poderosos que tienen que ver con lo que pasa con la madera cuando sale. Muchas veces se quema y se desperdicia esa madera. O se deja tirada, pero en general se quema. Pero también, y ahora voy a hablar particularmente de la provincia de Chaco porque conozco mejor, no sé cómo es en el resto de la ecorregión esta parte, pero sí sé que en la provincia del Chaco, estos árboles que vemos acá, y muchísimos otros tipos, digamos, quebrachos, árboles que pueden ser centenarios, milenarios, se utilizan en gran medida para taninos. Hay 2 tanineras en la provincia del Chaco, y ahí van a parar los troncos. Es impresionante de ver, un cementerio de bosque. Para carbón vegetal, si van a hacer asado, fíjense de qué es el carbón. Es muy probable que sea de quebracho blanco, es muy probable que sea el Chaco. Y biodiesel, básicamente debería ser de sobras de madera, pero hay acá algo que no se entiende porque muy sustentable no estaría siendo. Pero repito, estos son derivados, son empresas o negociados que tienen un cierto poder, pero al parecer lo que vemos es que lo que más impulsa, lo que está detrás, tiene más que ver con la soja.
Les recomiendo mucho esta página para investigar, si quieren chusmear estas cosas, se puede poner en castellano, se llama Trace, arriba dice a la izquierda, Trace, Supply Chains, y acá pueden ver a dónde van a parar los productos de exportación de cada país, creo que podés poner también por zona. Hay otras páginas, a mí me gusta mucho esta, es muy visual, pero podés tener más detalle en tablas. Fíjense, el volumen de soja que exportamos desde Argentina en 2018 fue más de 27 millones de toneladas y media a distintos lugares. Y a veces, yo había escuchado informalmente, antes de meterme de lleno en estos temas, que la soja la sembramos para criar las vacas de China. Y sí, en gran medida tiene que ver con el consumo de carne que aumentó en China, acá está, pero también fíjense que va a otros lugares de Asia, e incluso a lugares de Europa, España, Italia, algún país más al norte. Es muy interesante de ver esta cadena, y así como vemos acá la soja, se puede ver los otros, lo que sería la carne o los otros productos que les mostraba. Entonces, eso es como el impulsor. El mayor impulsor del desmonte es la producción de cosas que se exportan, no de comida, de divisas para el país, digamos, por decir. Ahora, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que se desmonta de la manera que se está desmontando? Los 90 pasó algo muy interesante, digamos, y de lo cual deberíamos hablar más y aprender un poco más, en mi opinión, acá sí estoy dando mi opinión, y es que hubo una serie de cosas que pasaron que impulsaron en gran medida la expansión de la soja y de los desmontes. Una de esas, digamos, impulsores fue el desarrollo de organismos genéticamente modificados y la aprobación del uso de la soja genéticamente modificada. Se modificó primero para resistir a los venenos, perdón, hay gente que le dice fitosanitarios y demás, yo le digo venenos, son venenos, que permiten que se hagan monocultivos en grandísimas extensiones, lo matan todo, y prospera la soja, o otras veces es sorgo, a veces son otras cosas, ¿no? Y luego de esto, también genéticamente modificadas, se llega a semillas que son aptas para territorios que hasta entonces no eran, y muy entre comillas, productivos por ser áridos o semiáridos, es decir, no prosperaba este tipo de agricultura en esos territorios. Pero cuando modificamos genéticamente estas semillas para que sean aptas para crecer en estos territorios, se avanzó sobre esos territorios. Y esto es bastante interesante con lo que está pasando con el trigo HB4, no sé si escucharon, pero se está hablando de un trigo genéticamente modificado que resiste unos venenos aún más fuertes que el glifosato y que resiste a zonas que aún no están pudiendo dar la producción que esperarían los que hacen agricultura industrial. ¿Sí? O sea, habiendo aprendido de esto, podemos suponer lo que podría pasar con ese trigo transgénico si se aprueba y se avanza en ello. No fue solo esta tecnología, sino que hubo otra tecnología que se asoció, en ese momento también surge, en los 90s, con el avance desmedido de la soja. Y es que, en vez de usar agricultura, usa siembra directa. Entonces, si vos tenés plata y vas a invertir y sos una gran empresa, una multinacional o una gran empresa nacional, vos podés poner la maquinaria a funcionar y sí, va a ser más rápido seguramente, no sé, la verdad no sé tanto de este tipo de temas, pero definitivamente ayudó a que prospere este tipo de producciones. Y luego, algo que ahora dicen que no está funcionando tanto, pero que en su momento hizo crecer mucho este negocio, que eran los pools de siembra. Los pools de siembra son una estructura empresarial que alquilaba campos, esto pasó mucho en Córdoba también, en Santiago del Estero, pero como digo, hoy día por ahí ya se modificó esto, pero cuando arranca la soja, esto le da mucha potencia, que estos pools de siembra alquilaban las tierras, y así podían poner soja, quedarse unos años, avanzar sobre otros territorios y demás. Bien, estas tres cosas hicieron que explote el tema de la soja y por lo tanto de los desmontes. Y ahora se me va a mezclar un poco el cómo con las consecuencias de los desmontes. Porque ¿cómo avanza el desmonte? Desplazando a la gente que vivía en los bosques. ¿Quién puede invertir en todo esto?
no invierto yo, no invierten las personas que yo conozco, no invierten las personas de los bosques. Este tipo de producción requiere grandes inversiones y las personas de los bosques y de los ecosistemas naturales del Gran Chaco están siendo desplazadas hasta el momento de hoy, ahora, en este momento, por este tipo de situaciones. Y esto se da en gran medida porque, para empezar, la mayoría de las personas que siempre habitaron los territorios naturales del Gran Chaco tienen inseguridad en la tenencia de sus territorios, de sus tierras. Trabajando con una comunidad wichí en la provincia de Chaco, cuando empezamos a hacer mapas de los lugares donde cazaban, nos dimos cuenta que tenían el territorio, digamos, la tierra que poseían legalmente, no alcanzaba para cazar lo que cazaban, o lo que cazan, y que de hecho cazaban fuera de ese territorio. O sea, tenían mal asignado. Después hay personas que no tienen nada asignado. Estoy hablando tanto de personas indígenas como de personas criollas. No tienen ningún papel o tienen papeles que no sirven mucho, como de valor intermedio antes de ser un título, y no es que la gente no intente conseguirlos, pero no se los dan. Por otro lado, estos avances los listaron Goldfarb y Van der Haar en 2015, y la verdad es que yo los he visto. Hay distintos métodos con los que se expulsa a la gente de sus hogares. A veces hay violencia directa, privada o en asociación al Estado. Privada, hay ejemplos recientes dentro de todo con una gaseosa en Manaos y en Santiago del Estero, con Mocase. En asociación con el Estado también. Yo conocí un caso de tortura policial a una familia que no quería ceder sus bosques a una empresa que los quería desplazar. Pasa, lo ves, si estás en el bosque lo ves. Por otro lado, hay distintos métodos, como digo, se entregan las tierras por parte del Estado a otros actores sociales, estas grandes empresas, testaferros o lo que sea, o simplemente a vecinos que les dan los mismos territorios y por lo tanto se empiezan a generar conflictos, y ni les cuento los conflictos cuando son familias criollas e indígenas a quienes superponen, porque hay una diferencia cultural, una historia, y hace que esto sea muy grave y que escale a niveles de violencia que no se pueden creer. Y muchas veces entidades o personas dentro de los estados están asociadas a que esto esté sucediendo, ¿no? Otra situación que vemos es el extractivismo forzado, es decir, que hay agentes de poder como quien puede dar los títulos de tierra o quien puede bajar ciertos fondos, que le dice a la gente que para darle lo que necesita tienen que sacar sus árboles, por ejemplo. Y si no lo sacan, no lo van a tener. Entonces es la propia gente la que saca sus propios árboles. Y luego se queda sin la comida, sin la medicina, sin nada, ¿no? Y obviamente a la larga te vas. Y bueno, después está la compra de las tierras, ¿no? A quienes tienen los títulos. Y así avanza el desmonte. O sea que tenemos, como ven, no solo un mecanismo de avance, sino un gran problema social asociado y de derechos violados. Con el avance de la soja y de todo este tipo de producciones así de tipo tan extractivista en el Gran Chaco, lo que vemos es una concentración de poder, y esto que les pongo acá es un informe de Nación, creo que es de 2018 o 19, sobre oleaginosas. Fíjense la concentración en las exportaciones en la cadena de valor, ¿no? ¿Cuántas participan? Si quieren ver quiénes son los que participan, vemos acá los nombres de las empresas: Bunge, de Bungiborn, Vicentín, Molino Cañuelas. Bueno, les van a sonar los nombres. Este informe está muy bueno porque demuestra el tema de la concentración de poder, ¿no? De cómo tenés que tener plata para invertir y luego son las mismas personas las que ponen la soja, las que la sacan, la llevan a agregarle valor haciendo aceite, haciendo biodiesel, haciendo harina, la exportan, hacen todo. Y ni siquiera hay agricultura. Bien, entonces así avanza el desmonte en el Gran Chaco, y especialmente estoy hablando para Argentina, ¿no? Al poner esto, porque nunca miré los informes nacionales de los otros países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de lo social, que es gravísimo. También tenemos, obviamente, consecuencias ambientales, a lo que es el ambiente más allá de nosotros humanos, y es el cambio climático.
Porque hay algo muy básico y global, que es que, o sea, vos tenés una masa de bosque gigante, y si sacás los árboles, esa masa de bosque que absorbía gases de efecto invernadero y liberaba oxígeno, no está más. Entonces, esos gases de efecto invernadero están en el aire. Pero además, los árboles están hechos de carbono. Entonces, si vos los cortás, ese carbono se libera en forma de gases de efecto invernadero. Y son volúmenes muy grandes que liberamos en Chaco. Así que estamos contribuyendo al cambio climático global, del cual se habló mucho últimamente por el tema del informe de IPCC. Hay trabajos sobre esto de Gasparri, que es de Tucumán, y de un chico que se llama Matías Baumann, que es de Berlín, o por lo menos trabaja en Berlín. A nivel local, en Chaco, región Chaco, estamos viendo los cambios. Quienes vivimos ahí, es bastante aterrador, la verdad. Estamos llegando a picos de temperatura que no tienen sentido. Perdón si en la informalidad al hablar, pero es real esto, o sea, no tienen récord histórico, digamos, de las cuestiones. Por otro lado, los regímenes de lluvia y sequía se alteraron. En el Chaco seco, sobre todo, siempre hubo periodos de sequía y periodos de lluvia. Pero ahora lo que estamos viendo es como que se polarizaron esos periodos. Las sequías son muy extremas y las lluvias son muy extremas. Y no estamos encontrando el intermedio. Ahora estamos hace 2 años con sequía. Así que, y bueno, y antes cuando llovió, antes de esta sequía, que era 2018-2019, esa inundación es en Charata. Entonces, bueno, bastante grave. Por otro lado, lo que sucede al eliminar los bosques es que estamos eliminando una masa, físicamente, ¿no? Hablando, una barrera, que impedía que se junten ciertos tipos de vientos, ciertas corrientes de aire, que hoy día se están juntando. Entonces nos encontramos con ráfagas de viento que antes no teníamos, y que muchas veces causan esto que vemos acá, que es una tormenta, como le dicen, de tierra o de polvo, que básicamente en realidad es que se está volando el suelo, o sea, ahí se va el suelo ya de por sí, que sin los árboles y sin la vida en la región del Chaco seco, queda muy degradado porque es la vida la que hace que sean fértiles, la que da la materia orgánica. Esos suelos son muy finitos, y cuando no hay árboles que los retengan, con sus raíces y copas de árboles que los protejan de las lluvias y las intemperies, estos suelos se degradan y se vuelan, se desertifican. Y también lo que ocurre cuando se vuela el suelo, por decir de algún modo, es que es más probable que que suban las napas subterráneas de agua y se salinicen. Así que de paso también, un lugar donde, como el Chaco seco, donde es muy difícil el tema del agua no salada, bueno, también eso se ve afectado. Otro tema es con las especies que viven ahí, más allá de las especies de árboles. Hay árboles que tardan 200 años en llegar a su adultez, especies de quebrachos que tardan 200 años en llegar a su adultez. Esos árboles se están cortando. Hay árboles que es prohibido comercializar porque están en CITES, que es la lista, digamos, internacional, que te dice qué podés comerciar y qué no, y de qué manera. Los estamos cortando, como el palo santo. Y además tenemos extinciones masivas de especies que viven en los bosques. Como decía antes, yo trabajo con mamíferos medianos y grandes, y estamos hablando de un proceso de defaunación, donde es una extinción masiva de especies, que además del valor intrínseco que tiene una especie en sí misma, lo que estamos perdiendo también son las funciones ecosistémicas que cumple cada una de estas especies. Por poner un ejemplo, hay especies que les decimos arquitectos o ingenieros de los bosques, por los roles que cumplen, que definen el tipo de vegetación y la estructura de vegetación, y generan microhábitats para otras especies, o hábitats directamente. Un ejemplo de esto son los pecaríes, que predan y dispersan semillas. Entonces, cuando dispersan, las ayudan a crecer y que crezcan más lejos, y cuando las predan, las destruyen, no las dejan crecer, y por lo tanto definen qué especies vegetales están presentes o ausentes en el sistema. Ayudan a la regeneración del sistema, a su versatilidad también. O sea, definen muchísimo lo que está pasando ahí. Obviamente, cuando no están más esas especies, esto no sucede, ya deja de suceder. Entonces ese bosque perdió esa función y tal vez no se puede regenerar, o tal vez se genera una cascada de efectos en las especies que estaban asociadas a estas funciones.
En eso también tienen un rol muy importante los predadores tope, los yaguaretés, los pumas, porque como predan en otros animales, regulan el tamaño de otras poblaciones. Cuando desaparecen, suele cambiar, digamos, esa relación que hay en el tamaño poblacional de las especies adentro del bosque, y esto desregula mucho los ecosistemas. Y después voy a hablar un poquito más, pero puede estar asociado al afloramiento de enfermedades zoonóticas o incluso pandemias, porque hay poblaciones que pueden explotar y pueden ser especies que nos causen enfermedades a nosotros también, o a los animales domésticos con los que nos relacionamos. Por otro lado, estamos hablando de que si perdemos las especies, estamos poniendo en jaque la seguridad alimentaria de todas las personas que todavía viven en los bosques que quedan, porque la fauna silvestre es un reservorio y una provisión de nutrientes para estas familias, muy importante, y además tienen que ver con la medicina, tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con la cultura. O sea, un poco como que si vos vivís en el bosque hoy día, es como que como que te pase una topadora por arriba de tu supermercado, de tu farmacia, de tu casa, de la casa de tu madre, de los lugares donde creciste. Es como que es un montón lo que se está perdiendo en esa interrelación, ¿no? Y bueno, como les decía, el tema de las pandemias, ¿no? Cuando se cree, digamos, que los desmontes son una de las causas principales por las que han aflorado enfermedades que conocemos muy bien, como el ébola, el SIDA y el Zika, por ejemplo, porque justamente empezamos a tener mucho más contacto con animales silvestres, los silvestres también con los domésticos, y ahí es, digamos, bastante peligroso. Obviamente también estamos frenando procesos que no conocemos, como la evolución de sistemas, de elementos, de vidas. Hay muchas cosas que no sabemos como científicos, como personas. En el misterio, digamos, de la naturaleza está eso, el no saber. Conocemos algunas partes, entonces al estar perdiendo los bosques, ni siquiera sabemos bien qué estamos perdiendo, cuáles van a ser las consecuencias, además de todas estas que estamos sabiendo. Los bosques del Chaco se pueden, creemos un estudio que salió, no sé si este año o el año pasado, se cree que se pueden restaurar aún en lugares donde se han perdido por completo. Definitivamente cuando están degradados hay experiencias de restauración. Obviamente no llega a ser lo mismo y siempre es mejor conservar lo que tenés que poner de vuelta. Y sobre todo, no es lo mismo un bosque implantado de exóticas que no es un bosque que un bosque. O sea, cuando hablamos de pinares o de que ponen eucaliptus, eso no es un bosque, eso es una plantación de árboles. Y eso es muy importante tenerlo presente porque muchas veces cuando estás hablando de conservar el bosque o de restaurar un bosque, hay personas en lugares que se toman decisiones importantes, personas con poder, que pueden querer poner un eucaliptus, una plantación de eucaliptus, una plantación de pinos, y no es lo mismo que un bosque. Sí, algunos servicios nos brinda, digamos, en cuanto a lo que es el intercambio de gases de efecto invernadero o la biodiversidad que puede estar dentro de estos sistemas, pero no es un bosque. No me voy a meter mucho con el tema legal. Obviamente cada país tiene sus leyes. En Argentina, para proteger los bosques, se creó la ley de bosques, también está la ley general de ambiente, y esto que están viendo acá es la zonificación que surge de la ley de bosques, que dice que cada provincia tenía que pintar en los mapas los bosques que eran para conservar, o sea, los rojos, los que eran para usar sustentablemente, amarillos, y los bosques que se pueden sacrificar para este tipo de producciones intensivas, o sea, de deforestación absoluta, que son los verdes. Y así se ve todo junto, digamos. Hay muchos informes, puse acá al costado del de REDAF, hay un trabajo publicado en Ecología Austral de Sebastián Aguiar, de 2018, que compila también mucha información. Pero lo cierto es que está bastante discutido el efecto no solo de la ley de bosques, sino de las leyes nacionales para poder contener la deforestación. O sea, para poder frenar este tipo de extractivismos. También porque es difícil medir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ecorregión chaqueña a veces tenés desbordes que vienen, no sé por qué en Amazonía prohibieron el desmonte, por ejemplo. Entonces viene para la región chaqueña eso. Y entonces es difícil. También hay un trabajo de Lepoline de Brooks,
creo que es de 2017, que estudia un poco esto y no termina de concluir si sirven tanto o no las políticas a nivel nación, a nivel provincia, para frenar. Como digo, hay evidencia para un lado y para otro. Yo creo, de lo que leí, de lo que vi, que sí sirven, aunque a lo mejor no tanto como hubiésemos esperado cuando salían las leyes y cuando las hicimos y cuando vemos estos mapas. Entonces, si las leyes sirven más o menos, cabe preguntarnos qué hacemos con todo esto. La verdad es que es un escenario bastante complicado el que tenemos, ¿no? Estamos en una crisis climática y ambiental sin precedentes. Vimos que hay poderes muy grandes detrás, ¿no? Del tema de la soja, las exportaciones, cosas que realmente nos exceden. Pero nosotros acá, como científicos o educadores, o si vamos a parar a oficinas que toman decisiones, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo con esta información que tenemos. Acá, obviamente, es mi opinión. Y hay gente que está viendo qué se puede hacer, también estudiando los impactos de las acciones que llevamos adelante. Lo primero es que hay muchísima evidencia, más allá de la ideología que cada uno tiene y que obviamente marca lo que uno estudia y cómo lo estudia, pero hay muchísima evidencia de que necesitamos trabajar con las culturas locales, no solo en el Gran Chaco, en cualquier lugar donde uno va a realizar un trabajo de conservación, manejo sustentable o cualquier cosa que se nos cruzó por la cabeza como investigadores o como personas que hacen acciones de conservación. Y bueno, si hay gente viviendo, charlemos con ellos. En el caso del Gran Chaco sudamericano, hay muchísima riqueza, muchísima sabiduría en los montes, muchísima sabiduría en los montes. Entonces, es muy importante dialogar con las personas que están allá, que tienen otros saberes, saberes muy importantes. En inglés le dicen, la traducción sería sabiduría ecológica local. Es una sabiduría muy importante y desde diferentes revistas científicas importantes ya están publicando, por suerte, que es imprescindible construir las alternativas que vamos a tomar en los ambientes junto con las personas de los territorios y no solo respetando, sino co-construyendo con nuestra sabiduría y la sabiduría de las personas que son de otras culturas, las alternativas que vamos a aplicar. Y que eso podría ser una solución a la crisis ambiental y climática global. Las soluciones locales yendo de abajo hacia arriba y partiendo del respeto, de la equidad, de la justicia social, ambiental y demás. Porque más allá de que es lo ético, que pueden o no estar de acuerdo conmigo, obviamente no es muy lógico, son más eficientes las medidas así. La gente las cumple, las implementa, le gustan, funcionan. Eso es lo primero, ¿no? Después hay otras cosas que podemos hacer. Les recomiendo también trabajos de Chenoweth, tiene una charla en TED, tiene este libro, tiene papers. Básicamente habla de la resistencia civil pacífica y cómo ir trabajando en esto. Como científicos, científicas, científiques, está bueno involucrarse porque hay personas en el activismo haciendo distintas cosas y nosotros podemos llevar información a todos esos territorios donde la gente ya está activando o podemos directamente activar nosotros. Según estas teorías que bueno, cito a esta autora, pero es una teoría, digamos, que comparten muchas personas, es que en la medida en que vos vas involucrando a la sociedad o a las sociedades que están en el territorio, llega un punto crítico donde terminan involucrándose personas cercanas a las personas de poder y de decisiones, y que inevitablemente generas un cambio. Y hay varios ejemplos de esto si chusmean en Google. En el caso de Chaco, bueno, con Foro Gualamba, Somos Monte, hemos hecho muchísimas actividades que valen la pena realmente, involucrándonos con lo que es la cultura, con lo que es la calle, con lo que nos salía, con leer una poesía, una persona que leía poesía, con hacer clown, una persona que hacía clown. O sea, lo que cada uno hace lo puede llevar a un espacio de visibilización del problema, y si estamos presentes proveyendo la información que vamos teniendo,
sirve para que esto fluya y no estemos por ahí motivando acciones que a lo mejor no son tan útiles, tan eficientes, o no abordan el problema como nosotros por lo menos sentimos que es, que no significa que no sea válido lo otro. Justamente en ese compartir, en esa interacción, seguro vamos a llegar a conclusiones mucho más ricas. Y algo muy importante es que desde que está Somos Monte en Chaco, no voy a poner los gráficos porque todavía los estoy analizando, entonces no quiero como capaz que cambian, pero sí veo que desde que estamos actuando con Somos Monte en Chaco, vemos que la tendencia de desmonte en la provincia baja, se quiebra, venía subiendo, veníamos perdiendo bosque, y desde que activamente Somos Monte trabaja, consigue ciertas medidas judiciales y demás, cae ese desmonte. Lo comparo con Formosa como control, que no tiene activismo ambiental, y eso no está pasando en Formosa. Lo estoy analizando todavía, no es nada concluyente, pero me parece que es un buen indicio. Obviamente lo alternamos con otras acciones. Hay personas que han ido a la Cámara de Diputados, hay personas que se han reunido con el gobernador. No veo ahora quiénes están acá, pero estaba Karina hace un rato, ella fue desde Somos Monte, por ejemplo, hace un tiempo a llevar firmas al gobernador. Yo me presenté ahora como amiga del tribunal en un juicio, y me parece que llega un momento en que, y ahora de vuelta, ya es mi opinión otra vez, en que tenemos que salir de las oficinas, de los escritorios, y sin ningún extremismo, llevar la información que tenemos a donde nos parece importante y compartirla y escuchar lo que las otras personas tienen para aportar y para construir. No alcanza con publicar el paper, y no alcanza con que tengamos la beca, el subsidio, no está alcanzando. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer y estarían funcionando un poco. Obviamente tiene sentido también si lo mirás tipo una empresa que viene a invertir, no tiene ganas de meterse en quilombos. Entonces, si vos vas a estar mirando y haciendo quilombo, a lo mejor va a tratar de ir a otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando en todos lados hagan esto? Ya no sé, digamos. Pero bueno, son alternativas que fuimos encontrando por ahora, por lo menos para esto que les estoy mostrando es en la provincia del Chaco. Bueno, eso les tenía para contar. Les dejo las redes de Somos Monte y de Proyecto Quimilero. Mi mail también, por si quieren, no sé, preguntar algo, hacer algo, lo que sea, me pueden escribir. Si no, igual los profes tienen mi contacto. Y nada, abierta a consultas, preguntas y todo lo que quieran decir.